Queridos hermanos, volviendo al tiempo ordinario, retomamos con dos solemnidades propias, la Santísima Trinidad, que celebramos en este domingo, y aunque correspondería al jueves, el próximo domingo celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, para que por el contexto de la Semana Santa, en el jueves Santo, uno no puede celebrar dignamente el sacramento del amor de Dios, el Día de la Caridad, como es precisamente el Jueves Santo por antonomasia es el Día de la Caridad, porque Dios no regaló o no dio algo, sino que se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Igual este año no podemos hacer celebraciones externas, pero haremos la misa y haremos por el templo una pequeña procesión bendiciendo también a nuestra parroquia desde la entrada, porque la bendición de Dios no tiene confines, no conoce de cuarentenas la bendición del Señor. Y hoy celebramos el misterio de la fe, el misterio más grande que puede haber, porque podríamos decir que no estamos preparados para pensar lo que estamos celebrando, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la intimidad de Dios, Dios que es uno, pero que son tres personas. Ese misterio que en el catecismo nos lo enseñaban con el triángulo o con los tres fosforitos que hacían una llama. Podemos aproximarnos, pero no podemos entenderlo del todo. ¿Y por qué Dios lo revela? Y primero, obviamente, para que lo conozcamos. Segundo, para que nosotros aprendamos que el conocimiento del trato, que el conocimiento del amor es un tipo de conocimiento, no solamente es un conocimiento de la inteligencia, un conocimiento teórico. Y en tercer lugar, para que el conocimiento del otro, también de las personas, nos lleve a relacionarnos con humildad, entendiendo que hay un misterio. El gran misterio obviamente es Dios, pero también el otro es un misterio. Y a veces nosotros mismos, como sacerdote, y esto lo he contado muchísimas veces, porque cada vez que me sucede me llama la atención, hay gente que dice: Padre, en tal o cual situación me desconocí, obré de una manera que no lo pensaba. Si en algunas circunstancias para nosotros mismos, podemos tener algún punto desconocido, ¿cómo a veces pretendemos conocer al otro, ¿no? Y qué tremendo sería si algún ser tan limitado como somos nosotros pretendiera conocer a Dios. Y por eso el conocimiento de Dios nos estimula, nos invita también a la humildad. Y para que en Dios también conozcamos la realidad, porque nosotros el gran problema de la teología, cuando estudia a Dios, cuando presenta a Dios como sagrada doctrina o como tradición en la escritura o en la predicación oral de la Iglesia, es el problema del exceso de religión, que es la superstición. Y entonces a veces nosotros queremos, no digo que agotar el conocimiento de Dios, pero sí que pretendemos de alguna manera tener controlado a Dios. Entonces, si yo hago tales cosas, Dios tiene que responder de tal manera. Y esto no es así. Dios nos llama a algo mucho más importante que a veces sacarnos las papas del fuego. Dios nos llama a una comunión con Él. Y para eso se va revelando progresivamente. Tenemos algunos trazos en las lecturas que este ciclo A nos propone para nuestra meditación. Hemos leído como primera lectura el libro del Éxodo. Dios todavía no se había revelado trinitario, pero en el libro del Éxodo el pueblo, Moisés, reconocen en Dios dos atributos importantes que son la compasión y la bondad. Dios es compasivo y bondadoso. Y por eso el pueblo confía en Dios. No es al revés. El pueblo confía en Dios gracias a esos atributos que Él revela, que Él manifiesta. Todavía no sabemos qué hay dentro de Dios, pero sabemos que podemos confiar en Él, que podemos entrar en relación con Él, que nos podemos dejar caer en Él. Obviamente que la revelación de Dios se da en Jesucristo, y tenemos la segunda lectura, la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Hay un teólogo, Hans von Balthasar, que dice la Trinidad como saludo. En Pablo muchas veces utiliza estas fórmulas doxológicas de alabanza
que nosotros tenemos como los saludos en la misa: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Nosotros conocemos a Dios por la gracia de Jesucristo, es decir, por su encarnación. Dios se dona, es una gracia, gratuitamente se dona y se manifiesta a nosotros. Y esto, de alguna manera, nos envuelve y nos invita a participar en esa revelación que el Verbo encarnado hace de la intimidad de Dios por la comunión del Espíritu Santo. Porque Jesucristo se muestra como igual y como distinto del Padre, y sobre todo también muestra la relación del amor de Él y del Padre como el Espíritu, pero que también el Espíritu es distinto de Él y del Padre, y que hay como algo común. Dice que Él no viene por Él, sino que viene por el Padre, y que el Padre va a tomar de lo mío, que el Espíritu va a tomar de lo mío y lo del Padre. Cristo nos explica, a través de la encarnación, nos explica el misterio y el don de la Trinidad. Y en el Evangelio tenemos el porqué de esta manifestación de Dios. Dios amó tanto al mundo que le entregó su Hijo único. ¿Por qué Dios se manifiesta? Para que nosotros, esta creación que Él ha hecho, podamos volver a Él en libertad y podamos entrar en ese círculo de amor, de caridad, que es el Señor. Ayer el Padre Juan Manuel explicaba en la misa el tema de la perijóresis, que es como una especie de danza, como una especie de comunión y de movimiento. La vida de Dios es una vida dinámica y nosotros estamos invitados a entrar a ese dinamismo. Por eso tenemos que entender a Dios como alguien que tenemos que entrar en relación, no como una divinidad pagana que la teníamos que aplacar para que esté tranquilita a ver si nos da un sopapo cuando nos descuidamos. Dios nos invita precisamente a entrar en esa comunión intratrinitaria, y la prueba es que ama tanto que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace carne y muere. Dios en Cristo sufre por nosotros y nos redime en un exceso de su amor. Y se cumple lo que está en el prólogo de San Juan, que por la encarnación, por el Verbo que se hizo carne, quede de manifiesto toda la verdad y toda la gracia, porque ese Verbo es plere charitos kai aletheia, está lleno de gracia y de verdad. Y por eso este misterio que acá nos dice Jesús, que no nos oculta nada, dice: entregó su Hijo al mundo para que todo el que cree no muera, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En la gracia y en la verdad de un Dios que se entrega y se consume por nosotros. Entonces, aquel que libremente no acepta esa verdad, no es que Dios lo condena, simplemente se va, porque la gracia y la verdad, charis y aletheia, van juntas en el Verbo encarnado. Entonces, toda la creación, toda la redención, toda la santificación es una propuesta de ese amor al cual Dios nos quiere hacer entrar en comunión. Vamos a pedir al Señor, con Santo Tomás de Aquino y con María Santísima, que nos dé la gracia de amar mucho a Dios, porque el amor es una forma de conocimiento. Y dice Santo Tomás de Aquino, y él lo tenía bastante bueno, que nuestro intelecto anda un poco flojo acá. En este mundo el intelecto anda poco flojo. Entonces, en este mundo más vale amar que conocerlo, a Dios en el sentido intelectual. Podemos y debemos conocer algo, esta reflexión, el catecismo. No seamos vagos, tratemos de leer, de profundizar, de conocer nuestra fe. Pero es un misterio, llegaremos hasta un punto. Pero sí que podemos avanzar, y en eso no nos detenemos nunca, avanzar precisamente en el conocimiento por amor a Dios. Pidamos amar de verdad a Dios para que ese amor transforme nuestra vida, le dé sentido a nuestra existencia y se refleje también en los hermanos. Que así sea. Creo en Dios